Octubre, día 16 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Galo, abad. Fue San Galo irlandés de familia distinguida, en el país aún menos por su calificada nobleza que por su notoria bondad, ejemplar y celebrada virtud. Nació hacia la mitad del sexto siglo, y como los piadosos padres consideraban por su primera y principal obligación la buena educación de sus hijos, luego que enseñaron al niño Galo los primeros principios de la vida cristiana, desde su misma infancia se le ofrecieron a Dios en el monasterio de Bencor, sitio en un país de Ultonia, para que fuese educado en el santo temor y en el estudio de las letras bajo la disciplina de San Columbano, cuya virtud, universalmente aplaudida, añadía mucho esplendor y hacía entonces muy célebre aquel monasterio. Era el niño Galo de tan bellas inclinaciones y de una propensión tan natural a todo lo bueno, que en un ingenio tan vivo, tan perspicaz y por otra parte tan dócil, que en breve tiempo hizo maravillosos progresos en la ciencia de los santos y en la inteligencia de la Sagrada Escritura, de manera que explicaba con admirable claridad los lugares más oscuros y más dificultosos, ni olvidaba el estudio de las letras humanas por dedicarse al de las sagradas, antes bien cultivaba el admirable ingenio que tenía para la poesía, aunque sólo le ejercitaba en asuntos piadosos, y San Columbano estaba igualmente enamorado del candor y de la habilidad de su querido discípulo. Era abad y fundador de aquel monasterio San Congal. Admirado de las bellas prendas de aquel tierno mancebo, y reconociendo por los dones con que el cielo le había prevenido que le destinaba Dios para ser santo, le admitió a la profesión religiosa luego que tuvo edad para hacer los votos. Reinaba el fervor en el monasterio, y hallándose Galo con tan grandes ejemplos, se supo aprovechar de ellos tan admirablemente que en breves días dejó atrás aún a los más fervorosos, siendo el primero a todos los actos la comunidad, exactísimo en la observancia de las leyes, humilde, mortificado y devoto. Era la admiración y el modelo de todos sus hermanos, tanto que, prendado exteriormente el santo abad, quiso que recibiese los sagrados órdenes, siendo también el mismo parecer de todo el monasterio. Sobresaltado nuestro santo considerando la elevación de tan sagrado carácter, y mucho más asustado a vista de su ingenuidad, se valió de toda su elocuencia y de todo su ingenio para persuadir a su impropiación. Pero todos los esfuerzos de su humildad sólo sirvieron para confirmar al abad en su primera resolución, y siéndole forzoso obedecer, lo más que pudo conferir fue por entonces que no ascendería al diaconado, y que le concederían algunos años más para disponerse a recibir el sacerdocio. Estaba destinado San Columbano por la divina providencia a pasar a Francia y resucitar en aquel reino el espíritu de soledad, de oración y de penitencia que se observaba en el oriente y se admiraba a la sazón en Irlanda. Con este fin y con el beneplácito de San Congal, escogió 12 monjes en el monasterio de Bencor para que fuesen en su compañía, buscando todos algún espantoso desierto donde dedicarse tranquilamente a las dulzuras de la contemplación, distante de todo tumulto. No se olvidó San Columbano de su querido discípulo San Galo, y fue el primero en quien puso los ojos. Costó mucho dolor al monasterio de Bencor desprenderse de aquel precioso tesoro cuyo inestimable valor tenía bien conocido, y toda la comunidad acompañó con amargo llanto la salida del convento de aquel angelical mancebo, que era la admiración y su ejemplo. Pasaron de Irlanda a Inglaterra, y desde allí a Francia por los años de 589. Hicieron mansión por algún tiempo en los estados de Childeberto II, rey de Austrasia, que deseaba mucho se domiciliase en sus dominios aquella santa tropa, pero el temor a la soledad los movió a buscar algún horroroso desierto donde únicamente se pudiesen dedicar a conversar con su Dios, a desviados del comercio de los hombres. Hallaron lo que deseaban en el monte Vosga, que separa la Lorena de la Borgoña y de la Alsacia, en los confines de los dos obispados de Toul y de Besanzón,
Era un bosque estéril, sombrío y espantoso, más oportuno para el retiro de fieras que para la habitación de hombres, y por lo mismo ningún sitio más acomodado a los deseos de San Columbano y de San Galo. Casi 2 años se mantuvieron en él con una absoluta falta de todo lo necesario para las comodidades de la vida, pero abundantemente recompensados con los extraordinarios consuelos que recibían del cielo. Por más cuidado que pusieron nuestros santos de vivir escondidos e ignorantes de las gentes, su misma virtud les hizo traición, pues a la fama de ella concurrieron muchas a aquel dichoso desierto para admirar en él un género de vida verdaderamente celestial. Agnolado, padre de San Ail, y otras muchas personas virtuosas les hicieron vivas instancias para que pasasen al territorio de Borgoña, ofreciéndoles una casa de campo vieja llamada Luxeu, en la diócesis de Besanzón, cita a la otra parte del mismo monte Vosga. En ella fundó San Columbano un monasterio, y nuestro San Galo fue de los primeros que abrazaron la regla que el mismo San Columbano prescribió a los que quisiesen vivir debajo de su obediencia. Muy desde luego fue a todos nuestro santo modelo cabal de fervor, de penitencia y de observancia, tanto que, dilatada su fama, atrajo en breve tiempo un prodigioso número de religiosos, que cada día acudían a alistarse en las banderas de Cristo bajo la disciplina y la conducta de los santos de tan santos capitanes. Encendido Galo cada instante más y más en el deseo de servir y de agradar al Señor, pasó muchos años en el retiro y en el silencio de aquella dulce soledad, hasta que quiso el mismo Señor acrisolar su virtud con nuevas pruebas, motivadas de los disgustos y de las persecuciones que Thierry, rey de Borgoña, y su sucesor Childeberto excitó contra Columbano y sus discípulos a instigación de Brunequilda, irritada de que el santo había afeado al rey los desórdenes que la misma reina autorizaba. Fue violentamente sacado de su monasterio el santo abad y desterrado a Nantes para hacerle volver desde allí a Irlanda, con cuya ocasión San Galo, acompañado de San Eustaquio, monje del mismo monasterio de Luxeu, que después fue su abad, no considerándose seguro en él contra los insultos de aquella princesa, se refugió en Austrasia bajo la protección del rey Teodoberto. Encontró en la corte de este príncipe a su verdadero maestro San Columbano, que, arrojado por una tempestad a las costas de Flandes, había venido a buscar asilo en ella, concurrencia al parecer casual que llenó de gozo al maestro y al discípulo. No acomodaba el aire de la corte al genio de los dos santos, y pidieron licencia al rey para retirarse a Italia, pero el religioso príncipe, que no podía resolverse de ver salir de sus estados a aquellos dos grandes siervos de Dios, les rogó que escogiesen en todo su reino el sitio que más les agradase para servir en paz al Señor, instruyendo y edificando a sus pueblos. Aceptaron este favor y, subiendo por las orillas del Rin, entraron en el país que ahora llamamos de los suizos, adelantándose por los márgenes del Limat hasta el término del lago Zúrich, y entrando en el territorio de Zug, encontraron un sitio que les pareció muy acomodado para fijar en él su soledad. Todos los pueblos comarcanos que yacían todavía sepultados en las tinieblas de la idolatría trataron de arrojarlos de allí. Compadecidos nuestros santos de su lastimosa ceguedad, se dedicaron a instruirlos en la religión cristiana, pero los hallaron poco dispuestos a oír sus instrucciones. No pudo San Galo detener los ardores de su celo, y puso fuego a los templos de los falsos dioses, arrojando en el lago las ofrendas con todo lo demás que estaba destinado a los detestables sacrificios. Irritados los paganos de tan generosa acción, determinaron quitarle la vida, pero informando con tiempo a San Columbano, le obligó a retirarse con sus compañeros, esperando ocasión más favorable para trabajar en la conversión de aquellos miserables idólatras. Llegando a un lugar llamado Arbón, encontraron en él un santo sacerdote por nombre Willimar, que, informado de sus intentos y sabiendo que buscaban algún sitio retirado donde fundar un monasterio, les dio noticia de un desierto vecino, donde había ciertas ruinas muy antiguas que les podían servir de celdas. Era el desierto verdaderamente horroroso, mas por lo mismo fue muy de su gusto. Encontraron en él una capilla dedicada a San Aurelio, pero profanada por los gentiles, que habían colgado de sus paredes 2 o 3 ídolos. Encendióse el celo de San Galo a vista de aquella abominación, y resolvió trabajar en la salvación de aquella pobre gente con la esperanza de encontrar la corona del martirio.
Viendo San Columbano que San Galo entendía y hablaba muy regularmente la lengua del país, no quiso poner límites a su celo. Llegó el día de la fiesta principal de aquel lugar y concurrió a ella inmenso gentío, movido también por la curiosidad de ver a aquellos extranjeros. Desplegóse entonces el celo de San Galo, predicó con una eficacia y con un valor verdaderamente apostólico contra las gentílicas supersticiones, demostró su falsedad, su impiedad y su malicia. Acompañando después las obras a las palabras, arranca las estatuas, hace las pedazos y arrójalas en el lago los miserables fragmentos. Echó Dios la bendición a su celo, convirtióse un gran número de gentiles, purificó San Columbano la capilla, bendíjola, puso un ara sobre el altar y celebró el santo sacrificio de la misa. Fue creciendo aquella comunidad, levantáronse celdas alrededor de la capilla y aquella colonia de santos religiosos hizo triunfar la vida monástica en medio del paganismo. Respetaba siempre San Galo a San Columbano como a abad que había sido suyo, y éste ejercía sobre aquel cierta especie de superioridad en cuya virtud obligó en fin a su humildad a que se ordenase de sacerdote. Con la nueva sagrada dignidad se añadió nuevo esplendor a su virtud y visible aumento de grados a su fervor. Aunque su vida había sido tan perfecta hasta entonces, le pareció que después de sacerdote debía serlo mucho más. Llegábase siempre al altar poseído de un santo respetuoso temblor, entregóse a los rigores de una penitencia sin límites, era continuo su ayuno, y después de su muerte se encontraron tan crueles instrumentos de mortificación que sólo verlos causaba horror. Por este tiempo pasó a Italia San Columbano y San Galo se quedó en Bregenz, pero una grave enfermedad le obligó a disponer de que la llevasen a Arbon, a casa del virtuoso sacerdote Willimar. Luego que se sintió un poco recobrado, suspiró por la amada soledad, y como un diácono del mismo Willimar llamado Iltibod le diese noticia de otro desierto aún más solitario que el de Bregenz, al punto se retiró a él. Con su presencia se ahuyentaron las serpientes y las fieras que se albergaban en aquella fragosidad. Luego que llegó a ella, plantó una cruz y dio principio con un riguroso ayuno de 3 días que pasó sin tomar en ellos cosa alguna, y delineó el plan de una iglesia dedicada a la Santísima Virgen, a quien toda su vida profesó tierna devoción, apellidándola siempre su querida madre. Siempre estaba nuestro santo tan desviado del comercio de los hombres, no por eso se mantuvo largo tiempo desconocido. No bien se estableció en el nuevo sitio cuando su reputación le trajo algunos discípulos. Formó tan alto concepto de su virtud el duque Cunzón, señor de aquel país, que teniendo una hija poseída del demonio, rebelde a muchos exorcismos, acudió a San Galo y quedó libre la doncella. Reconocido el duque a tan grande beneficio y confirmado en la opinión de su eminente santidad, a vista de aquel milagro, habiendo vacado por entonces el obispado de Constancia, hizo todo cuanto pudo para que San Galo le admitiese, pero estaba muy distante de consentir ser obispo el que se consideraba indigno de ser sacerdote, y así nunca fue posible vencer su humildad. Rogáronle que a lo menos señalase a alguno de sus discípulos para que ocupase aquella silla episcopal, y él propuso al diácono Juan, a quien el mismo santo había formado de su mano, y admitida su propuesta predicó San Galo en el día de su consagración. Detúvose algunos días con el nuevo obispo, ayudándole con sus prudentes consejos, y después volvió a su soledad y erigió la iglesia cuyo plan había delineado, fabricando alrededor de ella 12 celdas para sus discípulos. Este fue el origen del famoso monasterio o de la célebre abadía de San Galo, que subsiste el día de hoy en el país de los suizos, acompañado de una ciudad del mismo nombre, cuyo soberano es el abad, con dignidad y con asiento entre los príncipes del imperio. Entabló en ella nuestro santo la disciplina monástica, según la regla de San Columbano, honrándose siempre de ser hijo y discípulo suyo. Habiendo muerto San Eustaquio, abad de Luxeu, todos los monjes eligieron por abad a San Galo, pero éste renunció a aquella abadía con el mismo tesón con que había renunciado el obispado, y nunca quiso salir de su soledad. Vivió en ella algunos años después de muerto San Columbano, cuya muerte supo por divina revolución. Al mismo paso que iba avanzando en la edad, iba creciendo en el silencio y en la oración y en la penitencia, sin que ni la vejez ni los molestos achaques que la acompañaban
fuesen bastantes para hacerle aflojar en el rigor con que maceraba su carne, y así era cada día más fervorosa y más tierna su devoción. En fin, habiéndole convencido el santo presbítero Willimar para que fuese a ver a la fiesta de su parroquia, admitió San Galo el convite, pasó allá, y el día de la fiesta predicó delante de un inmenso gentío que había concurrido a la solemnidad. 3 días después cayó enfermo y murió en Arbón con la muerte de los santos, el día 16 de octubre, hacia el año de 646, a los 80 de su edad, que casi todos los había pasado en diferentes desiertos. Martirologio romano. En África, 270 bienaventurados mártires coronados en el mismo combate. En el mismo país, San Martiniano, San Saturnino, con 2 hermanos de ambos, en tiempo de la persecución de los vándalos, bajo el rey Ariano Gensérico, siendo esclavos de un vándalo, fueron convertidos a la fe de Jesucristo por Santa Máxima Virgen, que era esclava de ellos. Por su constancia en la fe, fueron primero apaleados hasta que se les veían los huesos, pero como sufrieron este tratamiento durante largo tiempo y se hallaban siempre sanos y salvos, al otro día fueron por último desterrados, habiendo convertido en el destierro muchos bárbaros a la fe de Jesucristo, y habiendo conseguido del pontífice romano un sacerdote y otros ministros para bautizarlos, les quitaron en fin la vida, atándolos de los pies detrás de unos carros tirados por 4 caballos que llevaban corriendo por unos matorrales. En cuanto a Máxima, habiendo sido milagrosamente libertada después de haber padecido diferentes tormentos, terminó su vida con una santa muerte en un monasterio de muchas religiosas, del que era abadesa. En el mismo lugar, San Saturnino, San Nereo y 365 otros mártires. En Colonia, San Elifo, mártir de Juliano Apóstata. En la misma ciudad, San Bercario, abad y mártir. En tierra de Bourges, San Ambrosio, obispo de Cahors. En Maguncia, San Lulo, obispo y confesor. En Treveris, San Florentino, obispo. En Arbón, de Alemania, San Galo, abad, discípulo de San Columbano. Este mismo día, la fiesta de San Miguel Arcángel, en memoria de la dedicación de la célebre iglesia del Monte San Miguel, en la diócesis de Avarenches. En Cadonac, en Ruerga, San Grato y San Asunto, mártires. En Basigny, Santa Bolonia, venerada como virgen y mártir en aquel país en una iglesia de su nombre. En Juarra, aldea de la diócesis de Chartres. En el Prexo, San Iliero, mártires. Entre los griegos, San Maleo, solitario. En Musragia, la provincia de Momonia. En Irlanda, Santa Quera, virgen abadesa. La misa es en honor del santo y la oración es la siguiente. Suplicámoste, Señor, que la intercesión del bienaventurado abad San Galo nos haga gratos a vuestra divina majestad, para que consigamos con su protección lo que no podemos con nuestros merecimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Epístolas del capítulo 45 del libro de la sabiduría.
Fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es en bendición. Dióle una gloria semejante a la de los santos, y le engrandeció para que le temiesen los enemigos, y amansó los monstruos por medio de sus palabras, ensalzóle en presencia de los reyes, le dio sus órdenes delante de su pueblo, y le manifestó su gloria, le santificó en su fe y en su mansedumbre, y le escogió de entre los hombres, porque oyó y escuchó la voz de Dios, y le introdujo en la nube, y le dio en público sus preceptos, y la ley de vida y de ciencia. Nota: el compendioso elogio que hace aquí de Moisés el autor del libro del Eclesiástico forma también el carácter de casi todos aquellos santos que a imitación de este gran legislador gobernaron santamente aquella porción de pueblo de Dios que vive dentro de los monasterios. Reflexiones. Fue amado de Dios. ¿Qué elogio se podrá hacer ni más honorífico ni más ventajoso para un hombre que decir fue amado de Dios? Honrar Dios a uno con su amistad, ser favorecido del Altísimo, tener la dicha de agradarle, ¿no es el colmo de la humana felicidad? ¿Puede aspirar a más la ambición del corazón humano? Ser amado de un gran príncipe, a todo se dirigen todos los esfuerzos, todo el ardor, todas las ansias de los cortesanos, persuadidos de que con efecto ninguna cosa produce mayores gracias, ni más estimables honras que la benevolencia cariñosa del príncipe. Pues el amor que Dios nos tiene es el manantial, es la medida de todas las que nos dispensa su bondad. Ninguno hay que no se pueda lisonjear de ser amado de Dios, ninguno que no tenga en particular pruebas muy sensibles de su amorosa ternura. La que más fuerza suele hacer a los hombres es la de los beneficios. ¿Y nos falta a nosotros esta prueba? Además de los beneficios generales y comunes a todos los hombres de la creación, de la redención, de las gracias ordinarias y universales, ¿qué efectos no experimentamos todos los de una providencia particular con cada uno? Ella ha hecho y ella está haciendo cada día 1000 pequeños milagros en nuestro favor. Qué protección especial, qué saludables inspiraciones, qué paternales cuidados, a pesar de nuestra mala correspondencia, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra ingratitud. En ninguna cosa repara, por decirlo así, un Dios cada día más empeñado en darnos más y más testimonios de un amor. Es verdaderamente incomprensible su bondad, pero ¿será menos incomprensible nuestra ingratitud a un Dios tan bueno? Es el corazón del hombre naturalmente sensible a las demostraciones del amor. Déjase ganar naturalmente de aquellos beneficios que verdaderamente la acreditan. ¿Será posible que sólo el infinito amor de Dios no le haga fuerza? Honrámonos mucho, hácese vanidad de merecer la confianza, la estrecha amistad de un grande. Sabemos que Dios nos favorece con la suya. ¿Y quién hace cristiana vanidad de merecer su infinita benevolencia? ¿Qué diligencias no se hacen para lograr gracia del soberano? Pero, ¿qué pasos se dan para merecer la de Dios? Indágase con el mayor cuidado todo aquello que puede ser del agrado de un grande. Cueste lo que cueste, aunque corra peligro la vida. Todo se hace, a todo se expone un ambicioso por merecer su aprobación. Todos sabemos muy bien lo que es del gusto de Dios, pero trabajamos en eso mucho, en hacernos dignos de su amor. Sacrificamos mucho por no desagradarle. Esto es una cosa tan incomprensible como la que más. Algún día se comprenderá este misterio de iniquidad, mas no será para remediarle. Si desde luego no prevenimos aquellos punzantes remordimientos por medio de la penitencia, ¿qué fruto sacaremos entonces de un espanto, de un dolor estéril? El Evangelio es del capítulo 19 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: He aquí que nosotros lo hemos abandonado todo, y te hemos seguido. ¿Qué premio pues recibiremos? Mas Jesús les respondió: En verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentare en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejase o su casa, o sus hermanos o hermanas, o a su padre o madre, o a su mujer o hijos, o a sus posesiones por causa de mi nombre, recibirá 100 por 1 y poseerá la vida eterna. Meditación sobre los varios sucesos de la vida. Punto primero. Considera que nuestra vida está llena de diferentes sucesos que forman todo su fondo y componen, por decirlo así, la serie de su constitución o economía. Son pocos los días perfectamente serenos.
sin traer ahora a la memoria aquellos accidentes de la infancia, en los cuales nos asistió singularmente la divina providencia. Paremos únicamente la consideración en tanta multitud y variedad de sucesos como acompañan igualmente al destino de los grandes y de los pequeños, de los ricos y de los pobres, de la gente más oscura y de la que más brilla en esos grandes teatros. De cuántos malos pasos, de cuántos barrancos, de cuántas quiebras están llenos todos los caminos. Buen Dios, qué continua vicisitud en lo alto y en lo bajo, qué montón de revoluciones en la vida de los más dichosos del siglo. Aquel estaba 20 años en la cama, en la cumbre del favor, y hoy gime abatido y olvidado en un oscuro rincón, sin otra prenda de lo pasado que la desconsolada memoria de sus raras aventuras. ¿Cuántos están mendigando el día de hoy la gracia y la protección de aquellos mismos a quienes ellos hicieron hombres? ¿Cuántos están dependientes de los mismos que le deben a ellos su fortuna? De tantas casas grandes como hacen papel en la historia, ¿cuántas hay de las cuales no nos ha quedado más que el nombre? Sus pasiones, sus cargos, sus dignidades pasaron a los extraños, y hasta su nombre se confundió, trasladándose a otra familia. ¿Cuántos ricos comerciantes estamos viendo cada día que vienen a parar a ser deudores de los que fueron sus mancebos, sus factores y sus comisionistas? Apenas acaba aquel de alhajar una casa, apenas acaba el otro de comprar una hacienda, cuando se ve precisado a cederla a su acreedor. Un naufragio, una pérdida, un incendio, una bancarrota, un pleito que se perdió, da en tierra con toda la opulenta familia. La amistad, que parecía más invariablemente cimentada, quiebra, se desmiente. El parentesco más estrecho se desconoce cuando se atraviesan la pasión, la ambición o el interés. La estimación y la amistad siguen a la fortuna. Un accidente, una enfermedad, basta para que muden de semblante los más celosos cortesanos. Fuera de eso, qué tristes, qué escandalosos incidentes en las familias más dichosas. Son pocos los hijos que tarde o temprano no llenen de pesadumbres a sus padres. ¿Y cuántos matrimonios hay fieles? Pero aun entre los más iguales, entre los más unidos, ¿qué de disgustos, qué de desazones, de acaecimientos tan extraños como inevitables? Busca en el mundo una condición exenta de molestias y de cuidados. Imagina algún estado que esté a cubierto de los dolorosos accidentes de la vida. Dentro de nosotros mismos tenemos un terreno fecundo de tribulaciones y de inquietudes, que van creciendo al paso de los años. De esta manera, mi Dios, con admirable sabiduría, queréis hacernos conocer y hacernos palpar que verdaderamente vivimos en un lugar de destierro, y que no tenemos que esperar ni consuelo ni felicidad, sino en el cielo, nuestra dulce y nuestra amada patria. Punto segundo. Considera que es locura pretender ser dichosos en la tierra. Solo Dios nos puede hacer felices, pero ¿y cuánto perdemos en no aprovecharnos a lo menos de los tristes accidentes de la vida? Ninguno hay que no podamos sacar mucho provecho, y se puede asegurar que con este fin los dispone Dios, o los permite. No hay medio más eficaz para desprender del mundo nuestro corazón, para que se nos causen disgusto y tedio todas sus cosas. Esas amarguras que mezcla Dios en todos los gustos de esta vida pueden servir maravillosamente para desvanecer las ilusiones de que están preocupados las más en orden al servicio de Dios, persuadiéndonos una verdad que nos importa infinito estar bien convencidos de ella. Esta es que no hay en el mundo otra verdadera felicidad que la de vivir una vida verdaderamente cristiana. No todos son llamados al estado religioso, pero todos tienen obligación de santificarse dentro de su propio estado. Las mayores contratiempos y las más funestos reveses de la vida contribuyen mucho para estimar más la que es verdaderamente ajustada a las leyes de la religión, porque ella sola enseña el secreto de no sentir los sinsabores que causan de suyo aquellos accidentes. Ni los monarcas más poderosos lo son para impedir que nazcan las cruces sobre el mismo real trono, habiéndolas sembrado Dios en todas partes. Si sólo la virtud cristiana sabe aligerar su peso y embotar sus puntas, ella sola, auxiliada de la divina gracia, tranquiliza el espíritu, dilata el corazón, desvanece los espantos, disipa los temores y hace gustar al alma cierta alegría pura, que es como precursora de que gozan los bienaventurados en el cielo. Zúmbense enhorabuena los disolutos, búrlense muy a su salvo con insulsas chocarrerías de la modestia, de la circunspección, de la vida arreglada, penitente y retirada de los virtuosos y de los timoratos. Que quieran, que no quieran, les han de tener envidia. Ellos son los dichosos en el mundo a pesar de todos los contratiempos que les puedan suceder.
Asistidme, Señor, con vuestra gracia para que tome el gusto a estas verdades prácticas y experimentales, de manera que me sepa aprovechar de todos los infortunios, experimentando en mí mismo los consuelos que aún en este mundo trae consigo la vida cristiana y virtuosa. Jaculatorias. Oh Señor, ¿y qué consuelos tenéis reservados para los que os aman y os temen? Fuera de vos, Señor, ¿qué puedo ni qué debo desear en el cielo ni en la tierra? Propósitos. Los que en el mundo se llaman estados no lo son en rigor mansiones fijas, son únicamente ciertas sendas, ciertos caminos que toma cada uno para llegar al término de la vida, que es la eternidad. En cada uno de estos caminos hay sus malos pasos. Todo camino es áspero, quebrado, desigual. No hay que buscarle ni más llano ni mejor. Es, por decirlo así, esta vida una continua navegación en un mar borrascoso, lleno de escollos, sujeto a muchas tempestades. Son en él frecuentes y furiosos los temporales. Cuando uno está engolfado en alta mar, necesita abrigarse en algún puerto. Rara vez se camina a vela tendida, y casi siempre es menester navegar a fuerza de remo. Todas las cosas son peligrosas, y los escollos que se ignoran son más temibles que los que ya se conocen. Todo esto quiere decir que en esta vida es preciso acostumbrar el ánimo a nuestros sucesos, y casi todos desabridos, y pocos de gusto. Revuélvete, pues, ya no a no ya evitarlos, todos. ¿Qué sería un empeño tan ocioso como vano, sino a aprovecharte de todos para caminar al cielo? Sobre todo, guárdate bien de quejarte o de murmurar de la divina providencia. Algún día sabrás que nada te sucedió que no fuese dirigido a facilitarte tu salvación. 2. Considerando los adversos acasos de la vida como señales que te da Dios de su particular amor, no solo te has de quejar, sino que debes rendirte, no solo no te has de quejar, sino que debes rendirle muchas gracias por ellos. Este contratiempo que te parece tan desgraciado te era necesario para desprenderte del mundo y de la vida. Créeme que sola esta consideración te podrá endulzar los trabajos, convirtiéndolos en grande provecho tuyo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey! Miserere nostri Domine,